Observatorio 2012 con Ciro Murayama. En los últimos 4 programas de Observatorio 2012 presentamos entrevistas con los 4 candidatos presidenciales que se disputarán el voto de los ciudadanos el próximo 1 de julio. Sus campañas transcurren bajo la fiscalización del IFE. El consejero electoral Lorenzo Córdoba, desde la sala de sesiones del Consejo General de allá de la sede de la autoridad electoral, nos explica en qué consiste esta fiscalización. Lorenzo, adelante, por favor. Ruta de la elección con Lorenzo Córdoba. Gracias, Ciro. Buenas noches. Bienvenidos a la Ruta de la Elección. La fiscalización es una de las actividades más importantes que desarrolla el Instituto Federal Electoral. Cuando hablamos de la rendición de cuentas de los partidos políticos, inevitablemente tenemos que hacer una mirada retrospectiva a esta función, decía, primordial. En 1993, por primera vez se introdujo la atribución del IFE de revisar los informes que tenían que presentarle los partidos políticos relativos a sus ingresos y gastos realizados tanto en periodos ordinarios como durante las campañas electorales. Se trató en aquel momento de un ejercicio todavía incipiente y acotado a lo que los partidos políticos voluntariamente informaban al Instituto Federal Electoral. Para el año de 1996, la fiscalización se robusteció. Las necesidades de equidad en las condiciones de la competencia trajeron consigo, como hemos podido analizar en este mismo espacio, la necesidad de inyectar importantes cantidades de dinero público a los partidos políticos para generar precisamente un piso parejo en la competencia político-electoral. Pero esto trajo consigo la necesidad de que la autoridad electoral viera fortalecidas sus atribuciones en materia de fiscalización. Estamos hablando de una etapa en la que el Instituto Federal Electoral desarrolló con éxito estas tareas. 2 casos son emblemáticos en este sentido: el asunto conocido como Pemex Gate y el asunto conocido como Amigos de Fox. 2 tramas de financiamiento ilegal que condujeron o que trajeron consigo la imposición de las sanciones más altas en la historia de los partidos políticos en el mundo. Estas sanciones, como probablemente usted recuerde, estuvieron a cargo del Instituto Federal Electoral. Sin embargo, estos episodios evidenciaron dónde estaban los rezagos, la falta de dientes para esta función a cargo del IFE. Si bien el IFE podía realizar auditorías, compulsas, visitas de verificación, encontró en los así llamados secretos bancario, fiduciario y fiscal, es decir, en los secretos que le impedían un acceso franco y directo a las cuentas bancarias y a la información fiscal de los contribuyentes, un valladar que complicó precisamente sus tareas de fiscalización. La reforma de 2007 fortaleció nuevamente al IFE de manera muy consistente en el ejercicio de estas atribuciones. En efecto, por un lado, desde la propia Constitución se estableció que el IFE está eximido de estos secretos a los que hacía referencia, con lo cual se allana el terreno para que en el momento de auditar las cuentas de los partidos políticos pueda acceder al sistema financiero nacional y a la información en manos de la Secretaría de Hacienda, por un lado. Pero además también se estableció una unidad especializada dentro del IFE, la unidad de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, que tiene una autonomía al interior del propio IFE y que es la encargada de desahogar las investigaciones, las quejas, para finalmente someterlas a la consideración del Consejo General, que es la autoridad encargada de resolver en definitiva. Esta unidad está dotada de un sinnúmero de atribuciones novedosas, además de que se estableció a cargo de los partidos políticos, como consecuencia de la reforma mencionada, la de 2007, un número de obligaciones en términos de rendición de cuentas y de informes que tienen que presentar al propio Instituto Federal Electoral. Un mito que existe en nuestro país es que las cuentas de los partidos no son vigiladas. Al contrario, México es uno de los países en donde la fiscalización es de las más robustas que podemos encontrar en el ámbito comparado. La finalidad de la fiscalización hoy en día puede resumirse a 2 grandes objetivos.
El primero es procurar la rendición de cuentas puntual, y esto se ha traducido en un complejo sistema contable a cargo de los propios partidos políticos, que en muchas ocasiones genera irregularidades y consecuentemente sanciones que tienen que ver sobre todo con la forma, con cómo llevan la contabilidad los propios partidos. Pero hay una finalidad más política, podríamos decir, de la fiscalización, que es lo que tiene que ver con la equidad en la contienda. Como usted sabe, en cada elección los partidos están sometidos a topes de gasto de campaña, es decir, límites máximos de egreso. La fiscalización tiene, entre otras finalidades, precisamente verificar que esos topes máximos no son rebasados por los partidos políticos y, en caso de ser así, imponer las sanciones correspondientes. Esto genera, al final del día, un impacto muy importante en términos de la equidad en las condiciones de la competencia. Todavía queda mucho por hacer en materia de fiscalización. Se trata de un tema en el que cotidianamente tienen que irse instrumentando nuevos mecanismos de control de los recursos de los partidos. Pero esta elección, la elección del año 2012, será un buen corte de caja para poder hacia adelante verificar qué normas tienen que modificarse, qué procedimientos tienen que afinarse para que al final del día nuestra democracia haga del principio de la rendición de cuentas un elemento cada vez más afinado, cada vez más sofisticado y al final del día convierta al sistema democrático en un sistema cada vez más consolidado. Esto ha sido la ruta de la elección. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Lorenzo. Pues ya estamos por iniciar el plato fuerte de este programa, nuestra conversación con Isabel Miranda de Gualas, candidata del Partido Acción Nacional a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Señora Gualas, bienvenida, es un gusto tenerla aquí. No, gracias a ustedes.